Uno de ellos fue el más grave, podríamos decir, porque pecó contra la vida de un ser humano, matando a su lugarteniente, Urías, el Eteo, quitándole a su esposa. Otro de los pecados de David fue el censo, estaba prohibido hacer un censo. Pero bueno, lo importante es que acá derramó su pluma como poeta, músico y militar que era muy completo. David compuso este salmo que hasta ahora se sigue leyendo como un salmo de la misericordia, se llama, ¿sí? Salmo 51, vamos a partir del versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad y en lo íntimo, en lo secreto de mí, has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios mío, salvación. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, y yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia en Sión, edifica los muros de Jerusalén, y entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Precioso salmo. Amén. Con mucha riqueza espiritual. El cristiano que no reconoce sus limitaciones no puede avanzar en la vida de la fe. Nosotros fuimos llamados a crecer. Así como es natural que el ser humano crezca, hay etapas de la evolución del ser humano, ustedes lo saben bien. La etapa evolutiva, en la primera etapa lactante, el niño necesita del pecho de su madre, necesita de esa leche materna que no puede proveer la vaca ni ningún sustituto, necesita del calor y el cuidado de la familia, y hasta que se desarrolle su parte psicológica, es muy importante los afectos. Por eso se dice que hasta la sexualidad del niño se puede definir a partir de los 10 años. Si bien el hombre es hombre y mujer es mujer, pero esas desviaciones que a veces vemos es porque quizás a veces
hubo situaciones que no fueron bien canalizadas en el niño. Por eso es muy importante la imagen también de padre y madre que el niño pueda recibir para que él después crezca. El alimento de niño no puede ser el mismo alimento que de adulto. Un adulto no puede comer toda la vida, tomar toda la vida leche, pero un niño tampoco puede comer carne a los 2 meses de vida, porque se ingesta, ¿no? O puede comer alimentos sólidos. Pablo hace esta comparación. El cristiano tiene etapas. Al principio, cuando se convierte, necesita de la leche materna de la iglesia, de la palabra de Dios, de las cosas rudimentarias, pero después necesitamos algo más profundo, porque si no vamos a tener 20 años de creyente, pero vamos a ser niños espirituales, y Dios quiere que el desarrollo psicológico, espiritual y físico sea parejo. El único desarrollo que pierde efectos es el físico, porque el ser humano está llamado a extinguirse. No hay un tope de nuestra vida acá en la tierra, pero el espiritual sigue creciendo, y es más, sigue creciendo junto a Dios. Dice en el libro de Apocalipsis que los creyentes escuchaban la palabra y aprendían de él, es decir, que hay un aprendizaje permanente al lado del Señor. Por eso reconocer que uno tiene faltas y tiene pecados no es sinónimo de debilidad, sino que es exponer lo que uno es. Como contrapartida, el orgullo siempre es el enemigo, no nos deja ver el pecado. Y cuando somos señalados por los demás nos duele. ¿A quién le gusta que a uno le digan, vos tenés este defecto, vos sos así? Pero a veces es necesario, porque dice que son fieles las heridas del que ama, dice Proverbios. Fieles son las heridas del que ama. El que ama a veces hiere, porque es como el bisturí, pero importunios los besos de aquel que adula. La persona que te dice, estás bárbaro, está todo bien, desconfía, porque no es honesta. La verdad con amor, pero la verdad tiene que ser verdad. Y David era rey. Ustedes lo saben, que este salmo lo compuso cuando no era un pastor de ovejas, sino que ya era el rey de Israel. En el contexto del salmo, si leemos en 1 Samuel, él estaba en la hora de la siesta, después de comer, la hora tercera, a las 3 de la tarde era, y se fueron toda la guerra, y él se quedó ahí sin hacer nada. Peligro cuando a veces el ocio no lo usamos para cosas buenas, ¿no? En vez de ir a pelear delante de su ejército, se quedó en su palacio. La escena dicen que vio una mujer muy linda bañándose, seguramente a metros de donde él estaba, de su alcoba. La codició, tuvo relaciones con ella, esa fue Betsabé. De ahí nació un hijo. El primero murió y después el que siguió fue el famoso Salomón. Pero cuando David peca, como en esa época el Espíritu Santo no estaba instalado como en nosotros, dice la palabra que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se contrita, el Espíritu Santo te avisa, el Espíritu Santo te dice cuando algo está mal. Pero el comunicante del pecado, del pecador, era los profetas. David tenía un profeta que era como su consejero, que se llamaba Natán. Y entonces David, para él fue normal lo que hizo, porque hizo dos cosas: embarazar a la mujer del prójimo y matar al prójimo. Mató a Urías. No directamente, pero le dijo, pongan en el frente de batalla sin defensa, y entonces lo mataron. Fue como una especie de asesinato de escritorio. No lo hizo directamente, pero organizó todo, ¿no? Natán, como profeta y sabio, le pide a Dios sabiduría
y no va directamente al grano, le cuenta una parábola. David, siempre digo, tenía una fortaleza y una debilidad, como cada uno de nosotros. Su debilidad era las mujeres. Su fortaleza era la justicia. David amaba la justicia. David aborrecía la injusticia, porque era su corazón justo. Por eso cuando dice que enseñó su corazón como el de Dios, porque Dios es justo y Dios ama la justicia. Y entonces el profeta le cuenta la parábola y le dice que había un hombre que se había apropiado de una oveja que no era de él. Usted la conoce, la hemos predicado. Y cuando David se siente confrontado con la injusticia, quiere hacer justicia a él y matar a ese hombre de la parábola que había robado una oveja. Y Natán le dice: sos vos ese hombre. Y entonces ahí se quebró, seguramente se postró, como era costumbre, y después compuso ese salmo inspirado por el Espíritu de Dios, que es precioso. Vamos a ir desmenuzándolo. Dice, versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense, la piedad de Dios en contra o versus las rebeliones del ser humano. ¿Saben que por rebelión se levantó Lucifer en el cielo y se fue con un tercio de ángeles fuera del cielo a habitar en la tierra, lo que son los ángeles caídos? La rebelión hizo que se confrontase parte de la creación de Dios, que eran los ángeles, contra Dios. La rebelión muchas veces produce separación. Yo creo que hay dos tipos de rebeliones. Cuando uno se rebela ante la injusticia, no es rebelión, sino es lo que diríamos hoy en día una protesta sana. Pero cuando uno se rebela por rebelarse, porque rechazas de lleno lo que Dios te manda, entonces Dios no puede obrar en ese ser humano. Voy a poner un ejemplo bíblico. En el capítulo 11 del libro de Génesis, la Torre de Babel fue construida con un espíritu de rebelión, porque ellos dijeron: vamos a construir una torre, vamos a levantarla bien alto, señal de estar a la altura de Dios. Y Dios dijo en ese acto del ser humano: son tan autosuficientes que ni yo puedo hacer algo en ese lugar. Como castigo los voy a confundir en su lengua y no van a poder comunicarse entre sí. Hay personas que levantan torres, que levantan paredes, muros, pero son muros mentales, y vos le hablás de la palabra y se rebelan contra ella y rechazan la oportunidad de recibir algo tan precioso como la salvación. La rebelión mal entendida nos separa de Dios, nos produce debilidad espiritual. Amén. Versículo 2: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estos dos versículos tienen que ir juntos. ¿Saben por qué? Porque es el diagnóstico de aquella persona que sabe en qué falla. Cuando la gente hace este diagnóstico, no sé si a usted le pasó, y le invita a la iglesia y dice: ¿para qué? Si yo no robo, no mato, me porto bien, ¿para qué necesito de Dios? Es un diagnóstico torcido, porque la Biblia dice que no hay un solo justo, ni uno. Es decir, que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos todos los días de que Dios nos limpie, nos cure, nos sane, nos purifique. Él dice: yo reconozco mis rebeliones. Pregunta: ¿vos conocés las tuyas? ¿Conocés cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu parte flaca? ¿Tu parte débil? Bueno, en eso hay que trabajar. En eso hay que pedirle que la gracia de Dios purifique nuestros corazones. Y va a llevarte toda la vida.
porque no hay cambios rápidos, hay procesos. Hay procesos. Y a veces los procesos son silenciosos. Lo conocés vos y Dios. Dios y vos. La gente tiene de vos conceptos de ayer, pero el de ahora no. La conozco a esa persona, tiene ese carácter ayer, pero por ahí ahora está trabajando para que Dios trabaje un nuevo carácter. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y si ahora estás en Cristo, seguís trabajando. Y Dios te va a seguir perfeccionando. Amén. Amén. Por eso nunca te dejes que te comparen y te digan, vos sos así. Sí, yo soy así, pero ¿sabes cómo estoy haciendo? Trabajando sobre mi carácter, para que Dios lo moldee. Porque Él es el alfarero y yo soy el barro. Nadie tiene derecho de inculcarte más carga que de la que puedes llevar. Pablo dice, nadie me juzga más que mi conciencia. Y si vos haces algo y crees que lo hiciste bien, con honestidad, nadie tiene derecho a juzgarte. Por eso Jesús decía, no juzguen y no será juzgado. En ese criterio. Porque los procesos de cada uno son muy personales. Es muy fácil hablar de terceros. Los comentarios y los chismes es algo rutinario de nuestra vida. Tenemos que ser honestos. Porque es muy fácil hablar, ¿sabés que fulano, mi primo, mi cuñado, mi hermano, mi tío, mi vecino, qué sé yo, ponele lo que vos quieras, hace esto? Yo a veces escucho mucho esas cosas y a veces prefiero callar. Porque no voy a modificar a la persona que está ausente. Yo la puedo ayudar a modificar si está presente. ¿Se entiende? Claro que cuesta. Porque nuestra lengua está y opera. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Mire, esto va alineado con lo que Pablo Jesús le dijo a Saulo, cuando era Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él había pecado contra quién, contra Urías, había pecado contra quién, contra Betsabé, pero sin embargo acá dice contra ti es pecado, porque cada cosa que nosotros hacemos a un prójimo, a mi prójimo, se lo hacemos a Dios. Bien o mal. Si bendecimos al otro, estamos bendiciendo a Dios. Si agravamos al otro, estamos agravando a Dios. Si maldecimos al otro, estamos maldeciendo a Dios. Porque no se puede separar mi relación con Dios y mi relación con el otro. Por eso Jesús lo sintetizó: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que el resumen de la ley es: no desees a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Yo me lo planteo mucho eso, cuando por ejemplo a veces uno, porque está mal, porque a veces nos levantamos mal, le corto el rostro a alguien porque estoy enojado con esa persona y enseguida me digo, ¿te gustaría que a vos te corten el rostro? ¿Te gustaría que a vos te nieguen un pan? ¿Te gustaría que a vos te nieguen el saludo? Entonces si lo veo al revés, uno es como que empieza a replantearse, no me gustaría. Bueno, entonces no lo hago. Porque todo lo que se hace vuelve. Una vez me acuerdo que yo lo aprendí después de muchos años, ¿no? Cuando a mí me invitaban antes a la fiesta, al cumpleaños, a veces me excusaba, digo, no iba, lo saludaba. Antes no había ni WhatsApp, ni celular, ¿no? Lo saludaba después, qué sé yo. Un día me acuerdo que cumplí años, de eso hace muchos años, y no vino nadie en el cumpleaños. Y me puse mal, y me puse a orar. Y Dios me dijo en el Espíritu Santo, estás cosechando lo que sembraste. Es simple. Y ahí cambié de actitud. Aunque hace frío, aunque tenga ganas de estar en casa calentito, si me invitan, o al menos tengo ahora los medios, porque ahora hay medios. Porque no podemos negar que ahora hay medios de comunicarnos muy diversos.
pero uno cosecha lo que siembra. Cosecha lo que siembra. Entonces, acá dice claro, dice, contra ti sobre el pecado, porque cada acto en la vida repercute en el mundo espiritual. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro juicio. Miren, la palabra de Dios, es el espejo de nuestra alma. Cada vez que vamos a la palabra de Dios y vamos en espíritu de oración, por eso es menester que todos los días la leamos y todos los días oremos. Cristiano que no lee la palabra y que no ora en base a la palabra, no puede corregir sus defectos, porque la palabra nos corrige. Salmo 119, versículo 8, tu palabra es lumbrera de mi camino. Tú alumbras mis pasos. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante, Hebreos, hace que la palabra regardulla, descarbe, penetre, atraviese. Amén. Amén. Y acá el diagnóstico del Génesis, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Ustedes escucharon una vez hablar del pecado original o el pecado de origen? No es un invento de la Iglesia Católica. El pecado original existe. Fuimos formados en pecado. Dice, pero un bebé que está en gestación, que todavía no salió al mundo, que está en la pancita de mamá, ¿está en pecado? Sí, está en pecado. Porque en él hay una semilla que todavía no se desarrolló. Voy a poner un ejemplo de agricultura. Yo puedo tener una semilla, qué sé yo, de una planta venenosa, que mientras que es semilla, por ahí, como no se desarrolló, me la como y no me muero, porque lo que me mata es la flor de la planta, no la semilla. ¿Se entiende? Pero cuando esa semilla se desarrolle en la tierra y crezca y sea una planta muy atractiva en su aroma y en su atracción de flor, y la quiera probar, ahí me muero. Entonces, el germen en sí mismo es pecado, aunque no ejerza el pecado en la vida práctica. Ahora, el error doctrinal de la Iglesia Católica es pensar que el pecado es limpiado por el bautismo. Dice Pedro que el bautismo no nos salva, porque el único que nos salva es Jesucristo. El bautismo es lo que nos hace testigos ante la comunidad y ante Dios que he muerto al mundo para nacer a la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el bautismo, por eso la Iglesia romana bautiza de niños. Nosotros, ¿por qué bautizamos de grandes? Porque creemos que el joven tiene que tener conciencia de su acto que va a hacer. Pero el pecado está ahí adentro ya, como una semilla que todavía no se desarrolló, pero el día que se desarrolle va a empezar a accionar en la sociedad. Es verdad que nadie nace malo ante el mundo, pero ante Dios esa persona ya tiene por su naturaleza la semilla del pecado. ¿Quién podrá limpiarlo? La sangre de Cristo. ¿Quién podrá reconciliarlo con Dios y con la vida? Jesucristo. Entonces, lo que acá dice el Espíritu Santo por boca de David, antes de Jesucristo, es que nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Ahora, no podemos quedarnos con el diagnóstico, porque si a mí un médico me dice, tenés cáncer, y no me da la solución, me muero de un infarto. Digo, bueno, tengo la enfermedad, me dio el diagnóstico, me mostró los análisis, ¿qué hacemos ahora? Se entiende, ¿no? Con el diagnóstico solamente no nos salvamos. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto tiene que ver con la vida de oración. Porque en la intimidad y en lo secreto está la sabiduría.
Esta mañana estaba leyendo un devocional donde decía que Jesús, antes de empezar a caminar con la gente, se retiraba al monte a orar. Es maravilloso. El Señor dejó como enseñanza que si uno no se retira a orar antes de empezar a caminar, va a caminar mal. La oración y la comunión con Dios nos capacita y nos fortalece para que nosotros podamos ver con qué herramientas vamos a manejarnos en la vida, con qué elementos vamos a elegir ciertas cosas y vamos a rechazar otras cosas. La oración y la meditación nos da la sabiduría y la madurez para poder acertar en lo que hay que acertar y rechazarlo en lo que podemos errar. Hasta una compra insignificante que hagamos por internet, por ejemplo, puede ser muy importante, o en el supermercado o en el almacén. ¿Nunca le pasó a usted? A mí me pasó una vez, y no es porque yo sea un buscador de precios, pero un día me sentí tentado por algo que yo ya quería tenerlo, y cuando fui a la oración me decía, no, por ahí no es, espera un poquito. Y Dios acomodó las cosas. Porque Dios tiene sus tiempos. Dios hace de las cosas en el momento justo. Por eso este versículo es realmente hermoso. En lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Íntimo y secreto. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice muchas veces la pastora, en Mateo 6:6, retírate al cuarto, en lo secreto, y en lo secreto que está el Padre, Él te recompensará en público. Me adelanto un poquito a lo que voy a hablar después de la predicación, pero nosotros hace mucho tiempo, yo diría años, que estamos orando para tener un servicio social dentro de la iglesia. Y cuando empezamos a compartir alimentos, no teníamos los medios, no los tenemos tampoco. Dios es como que va aparejando de muchos lados. Y a veces cuando yo iba acá a la salita, al lado, por ahí está el centro comunitario, ¿no? de San Isidro, que es un, no sé cómo se llama, pero es un lugar municipal donde a veces te dan el bolsón de comida. Yo iba ahí, fui por otras cosas, para tramitar la tarjeta esa de ciudadana para ir al hospital, y veía que entraba la gente y había alguien que le daba yerba, azúcar, esas cosas básicas. Y fue mi sentido, Señor, qué lindo que un día la iglesia pueda tener eso. Pero nosotros no tenemos subsidio de San Isidro, no tenemos ayuda del gobierno. Solamente vos podés, Señor, hacer eso. Quedó ahí picando la pelota, como se dice, el deseo, y después de muchos años se fue dando la cosa. Esto no lo digo por vanagloria, lo digo porque a veces las cosas que maduramos en intimidad, en el silencio, es como la semilla, se va gestando y algún día va a dar fruto. Pero nunca dejemos de regar la planta, de cuidarla, de pesticidas. Amén. Y eso es la santidad. Yo puedo tener oración, puedo tener deseos, pero si no vivo una vida alineada con Dios, en santidad y en comunión, Dios no va a desarrollar mi deseo hasta que sea un árbol frondoso. ¿Se entiende? Y acá viene, fíjense cómo pasa de una oración negativa y que da cierta pesadumbre en una oración positiva y de fe. Versículo 8, hazme sentir el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Saben por qué? Porque el pecado hace doler los huesos, el pecado hace doler el cuerpo, el pecado hace doler el alma. Porque si yo peco en algo, me afecta todo el cuerpo. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Las personas que a veces tienen úlceras o tienen el estómago perforado son personas nerviosas, personas que han ingerido malas cosas.
Las personas que a veces tienen enfermedades, no sé, que repercuten en su cuerpo, dice, callé y envejecieron mis huesos. A veces tienen que ver por la parte de lo que yo pienso. Una vez me decía un doctor, un oncólogo, que es especialista en cáncer, decía, el cáncer es un misterio, porque no perdona ni a ricos ni a pobres. Puede ser la persona más rica del mundo y le agarra cáncer y muere. Pero lo que he visto en mi vida es que tiene que ver mucho también su espíritu. Hay gente que tiene un espíritu muy positivo y lucha contra esa enfermedad y la ayuda a mantenerse en pie. Y hay personas que se empiezan ya a enfermar cuando le diagnosticaron cáncer y se enferma más y acelera la enfermedad. Es un misterio. Como el depresivo, como la persona que no puede manejar sus estados emocionales. Esto que decían los griegos es para todos. Mente sana, cuerpo sano. Jesús dice, si tu ojo es la lámpara y si tu ojo está sano, todo es sano. Pero si tu ojo ve siempre cosas malas y te afectan, a veces es bueno preservarse de algunas cosas. Un ejemplo que a mí me gusta siempre compartirlo es el ejemplo de Daniel. Daniel era un muchacho que fue deportado a Babilonia con otros jóvenes. Y Daniel, cuando le ofrecieron comida sacrificada a los ídolos, dijo, yo voy a comer legumbres, de esto no voy a participar. No, hoy en día las comidas son comidas. Pablo dice que todo lo que comemos, demos gloria a Dios. O sea, no hay comidas buenas y comidas malas. Hablando en cuanto a sacrificio, porque en esta sociedad yo no creo que en un restaurante lo que vas a comer lo van a sacrificar a los ídolos, ¿no? Pero hay comidas sí que te caen mal y hay comidas que te hacen bien, eso es otra cosa. Pero esto tiene un sentido espiritual, hermanos. Esto es decir, yo esto no voy a ingerir, no me voy a alimentar, porque no me edifica. No me edifica las malas conversaciones, no me edifica los chismes, no me edifica las personas que son mediocres, porque estamos rodeados de mediocres, personas que lo único que viven es para comer y dormir y trabajar y no tienen proyecto en la vida. Y el cristiano tiene que ser una persona que siempre tiene que usar los talentos, empeñarse para desarrollar los talentos, salir de la mediocridad, porque los mediocres o la tibieza no son dignas de Dios, o frío o caliente. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. Dice, se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. David acá hace una oración total. Señor, todo borrar, todo. Es posible, pero bueno, como hacer una borrón y cuenta nueva. Al otro día había ido a pecar de vuelta. Pero uno cuando se siente mal quiere limpiar todo, ¿no? Es como la casa. Usted se mata limpiando, bueno, yo no tanto, pero acá la jefa sí le gusta limpiar mucho. Hay personas que, ¿no? Limpiar. Y uno se mata y abre la puerta y entra un polvillo y ¡ay! ¡Ya de vuelta! Bueno, la intención estuvo. La intención estuvo. Pero vuelta se vuelve a ensuciar. Yo digo, ¿para qué si después se ensucia vuelta? ¿Para qué hacer la cama tan prolija si después va a rodar? No es un punto de vista. Pero hay cosas que hay cosas internas que no las podemos modificar del todo. Decía una vez un escritor cristiano, contaba cuentitos, decía que había un hombre que dijo, Señor, no quiero pecar nunca más. Y en el cielo se escuchó, ja, ja, ja. ¿Por qué no? Vas a seguir pecando. Dios ya te conoce. Trata de no hacerlo, pero no te vayas al extremo, porque si no conoces que sos pecador, fuiste.
Versículo 12, y acá viene la bisagra, le voy a contar lo que es la bisagra. Vuelve el gozo a tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces, y este es el cambio, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Esto es lo que quiere decir que el que la vive, el que ha vivido, tiene la autoridad para aconsejar. ¿Usted no lo ha pasado? Yo caí en esto, te lo aconsejo, no lo hagas porque yo lo pasé. Y no es bueno para vos. ¿No le pasó a usted? A mí eso no me pasó. Yo pequé en muchas cosas, de muchas formas, pero cuando recapacité, traté de aconsejar a otros por decir, mira que es un trago amargo, no te lo aconsejo. Porque la gente no quiere escuchar a santos que te aconsejen, quiere escuchar a pecadores que te aconsejen. Porque todos somos débiles y en la debilidad está la fortaleza. Cuando vos te bajás del caballo y le decís al otro, mira, yo soy igual que vos, soy un ser humano igual que vos, y si te digo que no lo hagas es por tu bien porque yo lo pasé, el otro se va a sentir que me está hablando no es ni Dios ni un superángel, es un ser humano frágil. Eso es hablar al otro par a par. Y si te pasa una cosa fuerte, más autoridad todavía. Si viviste una tragedia en tu vida, vas a tener más autoridad. Porque tu dolor es tan fuerte que lo vas a contagiar. Y vas a decir, eso se llama tener compasión. Es increíble, ¿no? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y acá viene otro clamor, líbrame de los homicidios, oh Dios, de mi salvación, y cantaré en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando sentimos el perdón de Dios, empezamos a alabar a Dios. Amén. Es lo más lindo que nos pasa. Porque un corazón que está en pecado, ¿qué va a alabar? ¿Qué va a bendecir? Si tiene una mochila encima que no puede ni caminar. Pero cuando sentimos que Dios nos perdonó, cuando vos te perdonaste a vos mismo, cuando vos sentís que la gracia empezó a trabajar, empezás a danzar, empezás a alegrarte, te gozás en el Señor. Y muchos van a decir, pero ¿cómo si hace poco estaba así y ahora está? Bueno, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Yo no sé en qué periodo entre este pecado que tuvo David y cuando David entró casi semidesnudo bailando ante el arca de Dios. ¿Se acuerdan que danzó ante el arca de Dios? No sé si fue antes o después, no lo tengo bien claro, soy honesto. Pero hubo una mujer de David, porque David tenía varias esposas, que dijo, este es un cara dura, está bailando. Y Dios la castigó a ella. Porque vio a su marido que estaba danzando semidesnudo cuando entraba el arca de la alianza. David no le importó el que dirán cuando su corazón estaba alegre para Dios. Cuando un corazón está bendecido por Dios, no mide las miradas de los demás, sino que mide la mirada de Dios. Siempre mira cómo te mira Dios en tu vida. Amén. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque creemos, como David, que somos pecadores, que el pecado está en nosotros antes que salgamos al mundo. En la gestación de nuestra madre estaba como una semilla chiquitita donde se iba a desarrollar e íbamos a hacer cosas que a ti no te agradaban. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos redención y librarnos y limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos con el Padre. Por eso, Señor, en este momento renovamos nuestros votos y te decimos como aquella vez que cuando te conocimos por primera vez, Señor, perdóname, limpiame, lavame, Señor, con tu sangre preciosa, de toda maldad, de todo pecado, purificame, Señor,
y hazme sentir el gozo de tu salvación. Recrea en mí los huesos que has quebrantado y podemos contar a mis hermanos y hermanas el gozo de la salvación, y muchos creerán porque verán en nosotros nuevas criaturas. Señor, extiende tu mano sobre la congregación, sobre los hermanos presentes y aquellos que van a poder ver el video en internet, aquellos, Señor, que puedan seguirnos en las páginas para saber que lo que estamos acá compartiendo no somos una comunidad super santa ni una comunidad, Señor, que no tenemos faltas. Todo lo contrario, tenemos muchas faltas. Tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, pero sobre todo tenemos a ti, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.